Mateo capítulo 4, versículo 1 dice: Jesús, llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Hambre. Tuvo hambre. Siguiente. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un momentico antes, ¿por qué no repetimos todos este versículo? Las palabras que dijo Jesús. Dígalo conmigo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este es el versículo clave del mensaje de hoy. ¿Cuál es el título de esta reflexión? Con la palabra venceremos. Este pasaje, para que pueda ser entendido mejor, debe leerse a la luz de lo que sucedió antes de la tentación. El Evangelio de Mateo organiza la narración de la vida de Jesús y coloca justo antes del evento de las tentaciones de Jesús, coloca el momento en el cual Jesús desciende a las aguas y es bautizado ¿por quién? Por Juan el Bautista. Jesús está descendiendo a las aguas. Jesús descendía a las aguas, ¿por qué y para qué? Jesús se estaba arrepintiendo de pecados, sino que él dijo: porque yo quiero cumplir con lo que dice la ley. Yo quiero dar el ejemplo, porque esta es la misión que se me ha entregado. Jesús descendió a las aguas, ciertamente fue bautizado por Juan el Bautista. Y cuando eso ocurrió, ¿cuántos recuerdan la palabra del Padre que vino sobre la vida de Jesús? Dice la Escritura que los cielos se abrieron, ¿cierto? Y que vino como paloma la presencia de Dios y una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo la plena confianza, la plena satisfacción, la plena seguridad de que Él hará conforme a un hijo mío. Y en ese momento Jesús recibe una palabra que establece un designio divino sobre su vida. Cuando estamos hablando de Jesús, no estamos hablando de Jesucristo, el resucitado. El Jesús de este pasaje es el Jesús que ha nacido de vientre de mujer. Es el Jesús que se identifica con nuestras debilidades. Es el Jesús que se compadece, que siente en carne propia el poder de las tentaciones que buscan desviarnos del camino. ¿Cuántos quisieran recibir esta palabra del Padre que está en los cielos? Quiero decirte que esa palabra también fue dada para ti y para mí. ¿Lo crees? Esta es la palabra de Dios para tu vida en esta mañana. Tú no eres cualquier persona. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios, para quien el Padre tiene toda la confianza del Padre está puesta en ti y en mí. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Capítulo 1, versículo 10, 11, 12 y 13. ¿Qué dice este Evangelio de Juan? Dice que Jesús vino a los suyos, vino a su pueblo y su pueblo no le recibió. Pero a todos aquellos que le recibieron, ¿cuántos recibieron a Jesús en esta mañana? ¿Cuántos han recibido a Jesús en su corazón? ¿Cuántos han recibido a Jesús como su Señor? A todos los que le recibieron, dice la Escritura, el Padre les dio el derecho
hecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces esta palabra también es para ti y para mí. Y eso nos da un designio divino. Porque si somos hijos, entonces estamos llamados a vivir en este mundo como ¿qué? ¿Como quiénes? Como hijos de Dios. No somos cualquier persona. Y esta es la gran diferencia entre aquellos que no están en Cristo y los que estamos en Cristo. Los que no están en Cristo son hijos del padre el diablo. Y eso no me lo inventé. Ahora vamos a ver la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es verdad. Pero la palabra de Satanás es mentira. Y dice la palabra que aquellos que no hacen lo que el Padre a través del Hijo dice, viven conforme a las mentiras del diablo, porque el diablo es padre de toda mentira. Estoy citando el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Jesús está diciendo a aquellos que no reciben su testimonio, les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre el diablo son los que ustedes hacen y obedecen. Y cuando ustedes hablan mentira, no lo hablan por parte del Padre, lo hablan de parte del diablo, porque el diablo es mentiroso y el diablo es padre de toda mentira. Y aquí hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de este mundo viven en la mentira del diablo. Los hijos de Dios que viven en la realidad del reino de Dios, viven en la verdad del Padre. Y las mentiras de Satanás son las que vienen a robar, ojo a esto, vienen a robar la verdad de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuál fue la tentación de Jesús? Y el diablo, ¿qué le dijo a Jesús? Jesús, ¿de verdad que tú eres hijo de Dios? ¿Y qué le había dicho el Padre antes? A Jesús: tú eres mi hijo, acuérdate, no se te olvide. Esta es la verdad que yo declaro sobre ti. Tú eres mi hijo. ¿Y qué vino a hacer el diablo? ¿Es verdad que tú eres el hijo de Dios? Nótese cómo está la mentira del diablo, la mentira de Satanás, que viene a querer robar, quebrantar la verdad de Dios en la vida de Jesús. Así que la tentación de Satanás, padre de mentira, siempre va a venir a romper, a querer quitar la verdad de Dios en la vida del creyente. ¿Bajo qué circunstancias Jesús fue tentado? ¿Dónde se encontraba inicialmente? Versículo 1. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, entró en un desierto y allí ayunó 40 días y 40 noches. Cuando la gente tiene hambre, está vulnerable. Cuando uno tiene hambre, está débil. Cuando uno tiene hambre, se siente muy propenso a cometer algún error. Cuando el diablo viene a tentar, no tienta cuando todo marcha bien. Cuando el diablo viene a tentar con su mentira, no siempre lo hace cuando todo marcha de maravillas. Cuando el diablo viene a tentar con su mentira, es justamente cuando tú y yo pasamos por desiertos de la vida. ¿Sí me hago entender? Ay, 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 ay. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Porque así como Jesús entró en un desierto, quiero decirte que también tú y yo, como hijos de Dios, muchas veces pasamos por desiertos. En el desierto nuestra fe es probada. Nuestra fe es tentada por las mentiras de Satanás. De manera que no solamente Jesús estuvo en el desierto, el pueblo de Israel también estuvo en el desierto, y es probable que en este día algunos de ustedes estemos en el desierto de la vida.
Y es probable que el diablo haya querido venir con mentiras a tratar de robar la verdad de Dios que ha sido declarada sobre ti, sobre nosotros, de que ciertamente tú y yo somos hijos ¿de quién? Hijos de Dios. Deuteronomio 8:2 dice lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años. ¿En dónde? Son las palabras de Dios. Israel, para tener la promesa de Dios, la tierra prometida de Dios, primero pasó ¿por dónde? Por un desierto. Un día tuvieron hambre, un día tuvieron sed, y de pronto vino la mentira del diablo que les decía al pueblo de Israel: señores, paren de sufrir. No tienen por qué estar sacrificándose de esa manera. Si ustedes lo tenían todo, ¿dónde? En Egipto. Y esa era la mentira del diablo. Y algunos, ¿qué hicieron? Murmuraron y dijeron: ¿para qué nos trajiste, Señor, aquí? ¿A pasar hambre? Pero mira lo que dice esta palabra: porque yo los he llevado al desierto. ¿Por cuántos años? Es decir, que los desiertos no son cortos. Son tiempos largos, son tiempos largos, son tiempos de prueba para afligirte. ¿Qué más dice? ¿Para qué más? Hermanos y hermanas, en el desierto es cuando realmente se sabe qué hay en nuestro corazón. Si habías de guardar o no los mandamientos. En el desierto somos probados si obedecemos o no obedecemos al Señor. Siguiente versículo, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían comido, para hacerte saber, aleluya, para hacerte saber qué cosa. Ay, no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la boca del Señor también vivirá el hombre. Estas palabras que estamos leyendo, ¿quién las citó en la tentación? ¿Qué dijo Jesús frente a la tentación? Escrito está. Ahí está escrito. Ahí está escrito. No solo de pan. ¿Qué está haciendo Jesús? Está citando la promesa de Dios. Frente a la mentira del diablo, ¿cómo es que lo vamos a vencer? Citando, rezando, confesando, orando y declarando la palabra de Dios, porque esa palabra es verdadera. Así es como vamos a vencer la tentación. ¿Entendemos realmente lo que significa esto? Porque sin entendimiento toda palabra será hueca. ¿Sabe lo que le estaba diciendo al Señor? Le estaba diciendo: mira, Satanás, si bien es verdad que tengo hambre, quiero decirte que aunque tenga hambre, yo no dependo del trigo. Yo no dependo del trigo, yo dependo de la palabra de Dios. Yo dependo de la promesa de Dios. Es decir, que no todo se resuelve, no todo se basa en el trigo, en el pan de trigo. Hermanos, cuando estamos en el desierto, hay crisis económicas. Y uno ora, ayuna hasta 50 días para ver si el ayuno supera el de Jesús. Y de pronto no pasa nada. Y hay una mentira del diablo que te dice: ¿sabes qué? Estás perdiendo el tiempo. Dice la palabra: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Eso dice la palabra? No, porque el diablo es padre de mentira. A veces uno escucha por allá afuera: ayúdate que yo te ayudaré, dice la palabra. Y yo: sí, la palabra de Satanás, porque la de Dios no dice eso. Váyase por el camino corto, use la mentira para salir adelante. Esas son las tentaciones del diablo. Y la verdad es que hay crisis económica y probablemente no está el pan.
Y de pronto el diablo también le dice, como le dijo a Jesús, pues use sus manos, use su herramienta, haga su propia voluntad y no espere en la voluntad de Dios. Pero el Señor le dijo al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de las promesas de Dios. Yo no sé qué promesa del Padre hay sobre tu vida. Yo no sé qué promesa o qué palabra de Dios hay sobre tu vida, pero si estás pasando por un desierto, si hay una promesa de Dios sobre tu vida, si hay una palabra de Dios sobre tu vida, Él la cumplirá, porque Él es fiel a su palabra. Él la cumplirá. Él es fiel a su palabra. Hoy terminando, pero no se nos olvide esta verdad. Tú y yo somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios no solamente viven por el pan, también son sostenidos por la promesa de Dios. Y no importa si esto ocurre en el desierto. En el desierto no podemos vencer pensando en el pan. Hay que pensar es en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Si el Señor ha dicho que Él es nuestro proveedor, Él proveerá. Y Él proveerá y también se proveerá, como lo hizo con Abraham. Si el Señor ha dicho que Él es nuestro pastor, Él nos pastoreará. Si el Señor ha dicho que en el valle de sombra y de muerte, aunque tengamos miedo, Él nos va a sostener con su vara y con su cayado, así será. Les voy a dar 3 ejemplos de la palabra, de personas que cuando estuvieron en hambre, se desviaron del propósito de Dios. Es decir, cayeron en las tentaciones y en las mentiras del diablo. El primer ejemplo comienza con Abraham. ¿Cuántos recuerdan la vida de Abraham? Un día Abraham estaba tranquilo tomándose un tinto colombiano. Y cuando estaba tomándose el tinto, el Señor le habló y le dijo: Abraham, yo tengo un propósito contigo y con tu familia diferente al de los demás. Deja todo lo que tienes y camina a la tierra que te mostraré. ¿Abraham lo hizo? ¿Sí o no? Sí lo hizo. Pero cuando llegó a la tierra prometida, resulta que llegó en una época donde había sequía. No había nada que comer. ¿Qué le había dicho Dios? Te voy a llamar a una tierra que fluye leche y miel, es decir, una tierra próspera. Y cuando Abraham llega a la tierra, como que de pronto su fe comenzó a ser cuestionada. Entonces Abraham dijo un día: tenemos que ir ¿a dónde? A Egipto, porque allá sí hay comida. Y cuando Abraham comenzó a caminar hacia Egipto con su esposa, ¿qué le dijo a su esposa? ¿Sabes qué, mi amor? Tú eres muy bonita, tú eres muy hermosa, pero es probable que el faraón se enamore de ti. Así que mejor, cuando lleguemos a Egipto, dile al faraón que yo soy tu hermano y que tú eres mi hermana. ¿Cómo se llama eso? ¿Verdad o mentira? Mentira. ¿A dónde lo había llamado Dios a Abraham? A la tierra que fluye leche y miel. ¿Y a dónde lo estaba llevando la mentira? A Egipto. Y eso también pasa en la vida del creyente. ¿En qué situación? En un momento de desierto, en un momento de escasez, en un momento de hambre. Porque cuando hay hambre, cuando hay crisis, somos vulnerables si no estamos en la verdad de Dios. Segundo ejemplo. En una ocasión, dice la Escritura que habían 2 hermanos, uno llamado Esaú y el otro Jacob. ¿Y quién era el que tenía la primogenitura? Esaú. ¿Y quién era el que tenía la mayor bendición del papá? Esaú. Pero un día Esaú tuvo hambre y de pronto sintió el olorcito de unas lentejas paisas. ¡Uy, qué rico! Y se dio cuenta que era su hermano el que había preparado un plato de lentejas, una carga nutritiva de proteínas. Y Esaú, que en ese momento no estaba actuando en fe, estaba actuando según su estómago, le dijo a su hermano: ¿sabe qué? Hagamos un negocio.
yo te doy mi primogenitura y tú me das un plato de lentejas. Yo te entrego la bendición de Dios y tú me das un plato que me ayudará a saciar mi hambre, pero no preservará mi vida para la vida eterna. Y así hicieron el trato. Y después, ¿con qué arma, con qué argumento la primogenitura pasó de un hermano al otro? Con la mentira. Porque le dijo, la mentira de Jacob fue la que engañó a su padre. ¿Qué tenía Esaú? Hambre. ¿Qué tuvo Jesús? Hambre. ¿Qué usó Esaú para saciar su hambre? La mentira. ¿Qué hizo Jesús para vencer el hambre? La verdad de la palabra de Dios. Tercer ejemplo. La Biblia también nos habla de una familia en el libro de Ruth. Allí se nos habla de un padre, cabeza de hogar, llamado Elimelech, y su esposa llamada Noemí. Y un día hubo hambre en la tierra de Judá. En la tierra de Dios hubo hambre. En la tierra de Dios hubo desierto. En la tierra de Dios hubo escasez. Y esta familia, en cabeza de Elimelech, tomaron una decisión. Un día dijeron, ya no nos aguantamos el hambre aquí en la tierra de Dios. Vámonos a la tierra de Moab. Y Moab era tierra de los gentiles. En Moab, los hijos de esta familia se mezclaron con otras mujeres de otra nacionalidad, de otra raza. Allá en Moab, un día falleció Elimelech. Y cuando esto ocurrió, Noemí escuchó que el Señor había visitado la tierra de Judá con provisión. Así que Noemí tuvo que regresar en vergüenza. Y al regresar en vergüenza, se dio cuenta que por haberse apresurado, actuado según su criterio, según la opinión de su esposo, en búsqueda de esto que significa ayúdate que Dios te ayudará, así, actuando así, hubo una desgracia en la tierra de Moab. El hambre provoca que actuemos de manera apresurada y que no necesariamente es conforme a la voluntad de Dios, sino que muchas veces es conforme a la mentira del diablo. Porque cuando estamos en el desierto y cuando estamos en hambre, estamos vulnerables. Pero allí la palabra del Señor nos puede sostener. Con la palabra venceremos. Es con la verdad de Dios que vencemos. No es con la mentira del diablo. La tentación de Satanás estaba invitando a que Jesús actuara según su propio deseo, a que Jesús actuara según las necesidades inmediatas, a que Jesús actuara para servirse a sí mismo. Y la mentira de Satanás tenía argumento. ¿Era verdad que Jesús tenía hambre? Era verdad. Pero había una verdad superior, que cuando hay hambre no es suficiente el pan. Cuando hay hambre es la palabra del Señor la que nos sostiene. Amén. Jesús entonces responde con la palabra de Dios y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre, el Hijo de Dios, vivirá por la bendita palabra de Dios. Te pregunto en esta mañana, ¿cuáles son las promesas que Dios ha dado para tu vida? Si estás pasando por algún desierto, es el momento de declararlas en verdad. Es el momento de orarlas. Es el momento de ratificarlas en nuestro corazón, porque el enemigo ha puesto mentiras que quieren robar esas promesas. Jesús les dice a los discípulos, no se afanen. ¿Qué hemos de comer? ¿Qué hemos de beber? ¿Qué hemos de vestir? ¿Acaso no han visto las aves de los cielos?
¿Acaso no han visto los lirios del campo? No trabajan y aún así se visten de la belleza del Creador. ¿Cuánto más hará nuestro Padre que está en los cielos por cada uno de sus hijos? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuánto más hará el Padre por tu vida? Para tu vida. Porque tú eres un hijo y una hija de Dios. Pero el diablo a veces nos mete el cuento en la cabeza de que no merecemos la gracia de Dios. De que el Padre nos ha abandonado cuando Él ha dicho que siempre estará con nosotros, donde quiera que le invoquemos. Porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Así que Jesús termina diciéndole a los discípulos, si esto es una verdad de la creación, ¿cuánto más hará nuestro Padre que está en los cielos? Por eso, en el versículo 33 Jesús le dice, más bien, procuren buscar, actuar conforme primeramente al reino de Dios y su justicia, que lo demás llegará porque llega, lo demás será añadido. Pero lo primero es actuar y vivir conforme a un hijo de Dios, actuar y vivir conforme al reino de Dios. Buscad primeramente al reino de Dios y su justicia, que lo demás, dígalo, será añadido. Pongámonos en pie y oremos por esta palabra en esta mañana.